Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Hicimos un pequeño cambio en cuanto a los temas. El tema de hoy se va a dar el día jueves y este es el tema del jueves que lo estamos adelantando por el día martes, ¿ya? Vamos a tratar de comenzar puntual porque de repente alguien tiene curso después y para que puedan tener un espacio que sea también para estirarse. Después ya el delegado toma lista al final, ¿ya? Entonces, el tema del día de hoy es glaucoma. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el glaucoma o tiene alguna noción de qué es glaucoma? Cuando se acumula mucho líquido en el ojo, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Aumento de presión intraocular. ¿Qué puede ser? Cuando hay una comprensión en el nervio. Está cansado. ¿Tiene algo de eso también? Bueno, el glaucoma es una patología bastante frecuente en oftalmología, ¿no? Si ya han comenzado las prácticas en consulta externa, verán que vienen muchos pacientes crónicos para su control habitual de glaucoma, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque no es tan raro como tal vez uno piensa, ¿no? En realidad es un problema que se ve con bastante frecuencia y constituye un problema de salud pública. Entonces, los objetivos de esta clase van a ser conocer por qué es importante el glaucoma, identificar los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, diferenciar los tipos de glaucoma que existen y conocer qué opciones de tratamiento tenemos. Por definición, el glaucoma es una neuropatía. O sea, cuando ustedes piensan en glaucoma debe ser neuropatía. Es una neuropatía óptica progresiva. ¿Qué se caracteriza? Porque hay una pérdida de las células ganglionares y de sus axones de una forma peculiar que hace que el fondo de ojo tenga un aspecto determinado, así mismo como el campo visual. Creo que así como, ¿no? Mejor sin esto. Entonces, el glaucoma tiene eso de característico, ¿no? Que tiene un patrón característico en el fondo de ojo y un patrón característico en el campo visual. ¿Ok? Si se dan cuenta, en la definición, ¿me habla algo de la presión del ojo? No me dice nada, ¿no? Lo que me dice es que hay un daño en el nervio óptico. A veces, acuérdense, el glaucoma es igual a daño en el nervio óptico que se traduce ese daño en un aspecto determinado en el campo visual y un aspecto determinado en el fondo de ojo. Más no me habla de la presión ocular. Entonces, es de carácter progresivo, o sea, va avanzando y puede llevarme a la ceguera. Pero, entonces, ¿la presión dónde entra? Resulta que la presión intraocular alta es su principal factor de riesgo. Más no es sinónimo de glaucoma, pero sí es el principal factor de riesgo. ¿Ok? También es dentro de los factores de riesgo que hay para glaucoma, es el que podemos tratar. ¿Ok? Entonces, para poder entender un poco cómo se da el glaucoma, debemos recordar la clase de ayer en relación a lo que es la dinámica del humor acuoso. Yo sé que ayer ha sido una clase muy rápida, ¿no? Entonces, vamos a explicar rápidamente cómo es que el humor acuoso circula dentro del ojo, ¿no? Entonces, el humor acuoso se produce en los procesos ciliares que están acá, ¿no? Los procesos ciliares producen humor acuoso, el humor acuoso se secreta a la parte posterior del iris, si se dan cuenta, ¿no? Acá está el iris. Entonces, va por aquí el humor acuoso, pasa por detrás del iris, atraviesa la pupila y se va a la cámara anterior. Y en la cámara anterior va a drenar en este ángulo, que es el ángulo formado entre la córnea y el iris. Este es el ángulo irido-camedular, que es por donde está la malla trabecular y por ahí el humor acuoso abandona el ojo. Entonces hay normalmente un balance entre cuánto produzco, cuánto
se excreta, ¿no? O sea, igual como en todos los fluidos del cuerpo, normalmente hay un balance. Entonces, el humor acuoso para tener una presión normal debe mantener ese balance entre producción y excreción. ¿No? Este es un resumen, ¿no? Se produce en el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. La principal vía de drenaje que hemos mencionado es por malla trabecular, que es en el ángulo ilidocamedular, ¿no? Atraviesa malla trabecular, canal de Schlenk y se va a los vasos epiclerares, circulación general. Y la otra vía de excreción es la vía uveoscleral, ¿no? La vía uveoscleral es un espacio virtual entre las fibras del músculo ciliar y pasa al espacio supracoroideo y supraciliar. Esa es una vía accesoria. ¿Okay? La principal es la vía trabecular. Entonces, la vía trabecular representa más o menos un 90% de lo que el humor acuoso se excreta por esa vía. Se llama vía convencional. Mientras que la otra vía, que es la uveoscleral, es casi un 10%. ¿No? Es una vía, estas son vías no convencionales. Incluso hay un pequeño porcentaje que se dice que a través del iris también puede abandonar el humor acuoso en la cámara anterior, pero es casi ínfimo, ¿no? Las principales, la trabecular y la uveoscleral. La presión ocular, como hemos dicho, es un equilibrio, ¿no? del fluido que es el humor acuoso. La presión normal vendría a ser aquella presión en la cual el ojo puede desarrollar sus actividades fisiológicas sin dañarse, ¿no? Entonces, hay un examen para poder saber cuán duro, cuánto tono tiene el ojo, y ese examen es la tonometría, ¿no? La tonometría, que es en este caso el tipo de tonometría, que es el Gold estándar, es la tonometría de Goldman, que es la que está adaptado, el tonómetro que está adaptado a la lámpara de hendidura, que de repente han visto ustedes en los consultorios de oftalmología, que es como una especie de tamborcito pequeñito de vidrio, es de cristal, y que eso toca el ojo del paciente, y que previamente se ha aplicado un colorante amarillo para que pueda brillar el tamborcito, ¿no? Ese es el Gold estándar para los tipos, porque hay diferentes tipos de tonómetros y técnicas para tomar la presión ocular, pero el Gold estándar es el tonómetro de Goldman. Entonces, el valor normal de presión intraocular es un rango que tiene una distribución no gaussiana. El rango normal es de 10 a 21 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, cuando tomamos a un paciente, vemos si está dentro del rango, y si no tiene antecedentes familiares u otros factores de riesgo, decimos si está normal o anormal, ¿no? Y si es que sale fuera del rango, normalmente hacemos más exámenes para poder descartar glaucoma. Doctora, disculpe, ¿el tonómetro de qué hijo de Goldman? Gold, así como oro, Goldman. Doctora, disculpe, siempre en caso de sospecha de glaucomas, ¿es la medida inicial siempre la tonometría de Goldman? Lo que pasa es que la tonometría está dentro del examen oftalmológico básico, ¿no? Entonces, dentro de lo que uno puede encontrar en un paciente para que se haga sospechoso, antes incluso de dilatarle la pupila y hacerle fondo de ojo, ya se le examinó y se le ha tomado la presión. O sea, eso es lo inicial, ¿ya? Porque eso es, si yo encuentro la presión fuera de rango, tengo que investigar. Obviamente, si me sale dentro de lo normal, pero yo le encuentro anormalidad en el fondo de ojo, también tengo que mandar a hacer otros exámenes. Entonces, se van sumando. ¿Okay? ¿Y esa tonometría de Schiod es lo mismo? Lo que pasa es que la tonometría de Schiod es otro aparato, en este caso es un tonómetro de metal, que tiene como unas pesas. Ese era el tonómetro que se usaba antes del Goldman. Incluso, por ejemplo, si uno se va a una campaña médica, ¿no? Que nos vamos a la selva, la lámpara de hendidura es grande, ¿no es cierto? Con la mesa, todo. Entonces, el tonómetro adaptado a la lámpara es a veces para lugares que uno tenga que trasladarse, es un poco impráctico por el tamaño. Entonces, el tonómetro de Goldman entra como en una cajita así. Y no necesita lámpara, porque simplemente marca, como si fuera una balanza, marca la agujita así y me dice qué línea salió, y ahí tiene su librito que es la equivalencia, ¿no? Entonces, como que para
algo de bolsillo, una campaña que yo me voy, eso es el tonómetro que se usa. Pero en un consultorio, vamos a decir, acá en la ciudad, ¿no? Que tenemos el consultorio normal de oftalmología, ahí sí utilizamos el Goldman. Lo otro se usaba antes, pero se utiliza actualmente más que todo en campañas o en algo así que uno no puede trasladar el tonómetro de Goldman. ¿Ok? Entonces, ¿cómo clasificamos al glaucoma? Se puede clasificar de diferentes formas, ¿no? En qué momento apareció, el congénito, infantil, juvenil, del adulto. Después, de acuerdo a la etiología, si es primario, o sea, no tiene asociación con nada, o si es secundario, si está asociado a otra patología, ¿no? Hay glaucomas secundarios a traumas oculares, glaucoma secundario a uso de corticoides, glaucomas secundarios a uveitis, ¿no? O sea, ya hay diferentes tipos de glaucomas secundarios. O la que usamos en oftalmología y la que van a ver en la mayor parte de artículos científicos es la clasificación en base a cómo es el ángulo de la cámara anterior, es el ángulo iridocamerular que hemos mencionado, que es la evaluación gonioscópica, lo que nos da si es ángulo abierto o si es ángulo cerrado. Entonces, la mayoría de artículos que ustedes vayan a leer en base a glaucoma clasifica el glaucoma en estos dos grandes grupos, ¿no? O ángulo abierto o ángulo cerrado o estrecho. Dentro de los glaucomas abiertos o cerrados, igual yo lo puedo subclasificar, ¿no? En primario y secundario, igual del otro. Primario y secundario. Y la emergencia oftalmológica que se relaciona con glaucoma, que ustedes de repente han visto por ahí en el Syllabus, ¿no? O en alguna lectura que dice glaucoma agudo. El glaucoma agudo en realidad está dentro de lo que son los glaucomas de ángulo cerrado primarios agudos. O sea, cierre angular primario agudo o glaucoma agudo. O sea, glaucoma agudo es como la forma coloquial, pero el término es cierre angular primario agudo. ¿Ya? Y acuérdense, el glaucoma agudo que está dentro de los glaucomas de ángulo estrecho nunca van a darse en glaucomas de ángulo abierto. O sea, yo no puedo tener que un ángulo abierto me va a dar un glaucoma agudo, porque no pertenece, esas son, vamos a decir, son dos familias diferentes. ¿Ok? O sea, el ángulo, en los glaucomas de ángulo estrecho nunca se van a convertir en glaucomas de ángulo abierto, o viceversa. Ya son diferentes, son anatómicamente diferentes y su fisiopatología es diferente. ¿Ok? Y acordarse que el glaucoma agudo o cierre angular primario agudo está dentro de los glaucomas de ángulo cerrado o estrecho. Doctor, una pregunta. Las emergencias siempre vienen por parte del ángulo cerrado, ¿no? Sí, porque es la única presentación aguda. Ya el resto son presentaciones crónicas. Entonces, esta en realidad es la clasificación, vamos a decir, la grande, vamos a decir, la larga, la que es para los oftalmólogos. ¿Ya? Entonces, acá vemos abierto, cerrado, ¿no? Y acá están todos los tipos de glaucoma, ¿no? Los primarios, los secundarios, igual ya los primarios, los secundarios. Y, como les decía, dentro de los glaucomas primarios, el agudo está aquí, ¿no? Es la crisis del glaucoma aguda. Es la única emergencia oftalmológica de las pocas que hay, la más urgente de tratar en este caso por ustedes que van a ser internos en algún momento y van a estar ahí en emergencia. El glaucoma, ¿por qué es importante? Porque es la primera causa de ceguera irreversible. O sea, lo que se pierde por glaucoma no se vuelve a recuperar. Se perdió y ya no hay marcha atrás. Por eso es importante el diagnóstico precoz. Porque si el paciente obviamente no sabe que tiene glaucoma, lo va a llevar a la ceguera sin contemplación, ¿no? Entonces, por eso es que a esta entidad también se le conoce como el ladrón silencioso de la visión, porque te va quitando visión y tú ni siquiera te das cuenta hasta que ya es muy tarde. Muchos pacientes, casi la mitad, no son diagnosticados. Su prevalencia global es alrededor del 3.5% de la población de mayores de 40 años. Acá hay un poco de prevalencia por regiones. En realidad la población que más se afecta, que el tipo de glaucoma más frecuente es el glaucoma
de ángulo abierto, el primario, y se afecta más población latina y de raza negra. Esa es la población más afectada y es el más frecuente. Obviamente en Asia es otro tipo de glaucoma que es el de ángulo estrecho. Entonces, la prevalencia va aumentando conforme aumenta la edad, ¿no? De 40 para arriba son los grupos de riesgo. Entonces, pacientes que vienen a consulta oftalmológica mayores de 40, a todos debemos tomarles la presión, que es uno de los factores de riesgo más importantes, para poder ir tamizando los que pueden ser o no sospechosos de esta enfermedad. El factor de riesgo más importante es el aumento de la presión intraocular. Ya después viene, si es que la córnea es delgada, ese es otro factor de riesgo. Incluso si es que yo tengo una córnea delgada, y hemos dicho que la presión del ojo, si ustedes han visto cuando toman la presión del ojo, cualquiera de los aparatos lo que va a hacer siempre es toca el ojo. Pues yo no puedo decir qué presión tiene si no lo toco, ¿no? Entonces, cuando son córneas delgadas, el valor que me da el tonómetro está subestimado, ¿ya? Y cuando son córneas gruesas, el valor que me da el tonómetro está sobreestimado. Entonces, yo siempre en pacientes que hago estudio para saber si tienen glaucoma o no, tengo que saber cuánto de grosor tiene. El grosor promedio normal es 540 micras. Valores por encima de 540 o por debajo de 540, yo le tengo que agregar un factor de conversión a la toma de presión para saber el valor real. Porque si es una córnea, por ejemplo, de 620 micras, me va a salir de repente a tomarle la presión 24. Yo diría, es alta. Pero voy a mi tabla de conversión y dice, no, 620 micras, hay que restar menos 6, por ejemplo. Ya, entonces ya no es 24, menos 6 será 18. Igual, si es menos el valor del grosor, dice, no, son 400, un paciente que se operó de láser, por ejemplo, ¿no? Que ya ahora tiene menos grosor. 550 o 450 micras porque está operado. No, este paciente tienes que sumarle más 6. Y si yo le encontré 24 más 6, se me va a 30. O sea, está muy alta la presión, ¿no? Entonces hay que saber grosor de la córnea también para poder tener el valor real de corrección de la presión intraocular. ¿Ok? Entonces, de los cuales espesores delgados tienen mayor riesgo de tener glaucoma. Doctor, disculpe, ¿hay una explicación para esto? O sea, que si la córnea es más delgada y más grueso de glaucoma. Claro, lo que pasa es que hay, ¿cómo se llama? Histéresis corneal, o sea, la córnea tiene una cierta elasticidad para poder deformarse, y cuando está alterada su histéresis, en realidad todo, no es solo la córnea, porque esa es la capa externa del ojo, ¿no? Lo hace más lábil a daño en el nervio óptico, ¿no? Porque esa es la primera capa de protección, ¿no? Ante cualquier elemento externo. Después tenemos también la miopía, es factor de riesgo para glaucoma, pero en este caso de ángulo abierto. La hipermetropía para ángulo estrecho. Encontrar al fondo de ojo una hemorragia cerca al nervio óptico es muy sospechoso de tener glaucoma. O si yo también veo una alteración en la relación entre la copa y el disco óptico. Ustedes han visto el fondo de ojo, el nervio óptico se ve como si fuesen dos círculos concéntricos, pero vamos a ver una foto. Uno es la copa y el otro es el disco, ¿no? Hay una relación entre esos dos. Esa relación normalmente debe ser de 0.4, máximo 0.5, ¿no? Pero si yo veo, por ejemplo, un paciente con una relación de copa-disco de 0.7, 0.8, yo tendré que hacer más exámenes para saber si eso se debe a disminución de fibras nerviosas. Y eso, como hemos dicho, glaucoma es una neuropatía, o sea, un daño en el nervio. Y es sospechoso de glaucoma. O si yo veo un nervio óptico de una forma o de una relación copa-disco determinado y el otro ojo contralateral es diferente, normalmente no somos igualitos, pero somos muy similares, ¿no? Nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo.
Pero si fuesen muy diferentes, eso también es asimetría y sospecha de glaucoma. Después ya vienen otras cosas, ¿no? La raza, como hemos dicho, ¿no? Raza morena, los latinos, en los cuales estamos nosotros, glaucoma de ángulo abierto. Los asiáticos, esquimales, glaucoma de ángulo estrecho. La edad mayor de 40 años, si yo tengo un familiar de primer grado que tiene glaucoma, yo voy a tener más riesgo de tener glaucoma. Diabéticos, alteraciones de lo que son presiones de perfusión, alteraciones vasculares como por ejemplo la migraña también está asociada al glaucoma. Las mujeres tienen más riesgo de hacer glaucoma y el consumo de alcohol y tabaco. Entonces, de esto, la principal es el aumento de la presión intraocular. Entonces, ¿cómo se produce el daño por glaucoma? En realidad hay dos teorías, una teoría que es mecánica y una teoría que es vascular. En la teoría mecánica lo que hace hincapié es que el nervio óptico se va a dañar a nivel de la lámina cribosa. La lámina cribosa es la zona por donde el nervio óptico atraviesa el orificio óptico, en esa zona. No estamos hablando, porque también hay lámina cribosa en la nariz, pero no esa parte no. Estamos hablando de la que está en relación con el nervio óptico y por la cual las fibras del nervio pasan a través de esa como mallita. Es como si fuese un colador. ¿Ya? Entonces, a través de todo ese colador están pasando todas las fibras del nervio óptico. Entonces, se dice que hay un cambio estructurales a nivel de esta malla, que es la lámina cribosa, que hacen que se dificulte más el metabolismo normal que hay a nivel de los axones del nervio. Y eso va a causar alteraciones en la homeostasis de las neuronas que conforman el nervio óptico. Entonces, el engrosamiento de esta lámina va a hacer que los axones sufran un cierto deflexión, se van a estrangular y va a interrumpir el flujo axoplásmico, causando a la larga pues, que el axón o la neurona se dañe. Y me va a llevar pues, a lo que es un déficit energético y finalmente a la muerte celular. Hay otro rol que vendría a ser el rol vascular, puesto que no todos los casos de glaucoma se pueden asociar a lo que es la parte mecánica, ¿no? Y ahí vendría a ser el rol de la isquemia también, a nivel de la fisiopatología. Entonces se dice que en este caso hay capilares que nutren al nervio óptico y que también están a nivel de la lámina cribosa. Entonces, cuando hay alguna alteración de estos capilares, también habría una reducción del flujo sanguíneo que alimenta al nervio, daría lugar a hipoxia y eso también me llevaría a la muerte de las células ganglionares. Entonces, en realidad, sea por una o por otra, siempre lo que va a haber es muerte celular. Se dice que es una combinación de ambos mecanismos y que al final lo que me van a dañar son las células ganglionares del nervio. Hay otros mecanismos también que se postulan, que son incluso autoinmunidad, alteraciones de factores neurotróficos, falla en mecanismos de reparación tisular, ¿no? Que se pueden también asociar a lo anterior y que pueden explicar algunos casos de glaucoma que no se pueden encajar detenidamente en alguna de las otras dos fisiopatologías que son las principales. Entonces, cuando yo estoy en consulta y viene un paciente que tiene glaucoma, usualmente el paciente viene por otra cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el aumento de la presión intraocular no se siente. O sea, no es algo que yo pueda decir como la presión arterial, que si el paciente tiene molestias. En la presión intraocular, el paciente no va a sentir que la presión le ha subido, a menos pues que sea pues una presión altísima. Pero normalmente el aumento de la presión intraocular pasa asintomático. O sea, el paciente viene por otra cosa, viene para medirse la vista, viene porque le pica el ojo, porque siente sequedad de estar en la computadora, o sea, viene por X motivo. Y nosotros en la evaluación somos los que encontramos que hay algo que no está bien. Entonces, no presenta signos de advertencia ni síntomas durante las primeras etapas.
En las etapas ya avanzadas, allí sí el paciente puede notar que se tropieza con las cosas, porque lo que va a hacer el glaucoma es que va a contraer mi campo de visión, ¿no? Mi campo de visión es que yo puedo estarlo viendo a ustedes, pero yo sé que acá hay una mesa, que acá está la pizarra, pero no volteo a mirarlo. O sea, está dentro de mi campo de visión. Yo puedo ver el techo, el piso, pero sin mirarlos. En el caso de un paciente con glaucoma, ese campo de visión se va haciendo cada vez más chiquito y finalmente llega a ser como un puntito, como si vieran a través de un alfiler, ¿no? ¿Ya? Entonces, ningún cambio visual hasta que realmente el daño es muy grave. Pues por eso es que se llama el ladrón silencioso de la visión. No nos podemos tampoco guiar de, como les decía, de la agudeza visual para un diagnóstico de glaucoma, porque esto es lo último que se pierde. Yo puedo tener un paciente con un campo visual que es un punto y el paciente leerme la cartilla hasta la última fila, o sea, ver 20-20 y tener un campo de un puntito. Ay, así, ¿no? Entonces, la agudeza visual no me indica la gravedad de su glaucoma, más sí la contracción de su campo visual. Entonces, se le evalúa así como a todos los pacientes, se le hace su agudeza visual, se verán las pupilas, se le examinará en la lámpara de hendidura, se puede hacer incluso también exámenes de colores para diferenciar el tipo de neuropatía, ¿no? Porque también se puede confundir de repente con una neuritis óptica. Y este es el tonómetro de Goldman, ¿no? El que van a ver que se está asociado con la lámpara de hendidura, que está colgadito ahí a un costado, o también llamado tonómetro de aplanación, porque el prisma lo que va a hacer es aplanar la córnea. Y bueno, se le da su examen de fondo de ojo. Entonces, un nervio sano es como el que vemos acá, ¿no? Tiene un color más naranja y el centro, que es este de acá, es un poco más claro, ¿no? Entonces, la relación copa con disco de este nervio, más o menos yo le diría que el centro corresponde a un 20% del total del nervio, ¿no? O sea, su relación copa-disco de es de 0.2 del nervio óptico sano. Pero si yo me fijo es un nervio que es más pálido y cuyo centro me llega más o menos de aquí hasta acá, ¿no es cierto? O sea que el centro es la parte que no tiene fibras. O sea, ¿cuánto más o menos representa esa parte? Es casi como un 80%, ¿no? O sea, si yo lo dibujo imaginariamente, es como un 80%. O sea que esta relación copa-disco sería como de 0.8. Las fibras están solo acá en este borde, solo aquí. Y en cambio acá, si ve, está bien ancho. O sea, tiene un grosor bastante grande de fibras nerviosas. Entonces, este es como un 0.8 y este es como un 0.2. A eso se le llama relación copa-disco. En cuanto a lo que es esa parte de las fibras nerviosas, que es el grosor del disco, acá no se ve muy bien, pero hasta acá va el disco, más o menos el círculo va así, 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 hasta por acá. Si se dan cuenta, la parte inferior es más ancha. Después sigue la parte superior, luego la parte nasal y finalmente la parte temporal. O sea, eso es lo normal. A esa es la regla Eisen, así como en inglés, ¿no? ISNT, Eisen, ¿no? O sea, es más ancha la parte inferior, luego la parte superior, la parte nasal y finalmente la parte temporal. Eso es lo normal, así va el grosor. Cuando hay algo, al mirar un nervio que no está respetando esta regla, o sea, ¿qué pasa? Si yo veo que la parte inferior está más adelgazada, algo ha pasado acá, ha perdido. Entonces, esa alteración en esta regla de los grosores del nervio también me valdría como una sospecha para descartar glaucoma en un paciente. Entonces aquí vemos otro esquema de lo que es, acá se nota, es algo bastante grosero, ¿no es cierto? Incluso se ven esos orificios que vemos ahí, es la lámina cribosa que no tiene fibras, ¿no? Y se ve, o sea, ya se ve blanco,
blanco prácticamente, ¿no? Está ausente de fibras nerviosas. El examen, como dijimos, para saber si es ángulo abierto o ángulo cerrado, es la gonioscopía. Y esta es la lupa con la cual se hace gonioscopía. En oftalmología van a ver que usamos diferentes tipos de aparatitos, diferentes tipos de lupa, dependiendo qué es lo que queremos ver, ¿no? En este caso, para poder ver el ángulo, se utiliza este tipo de lupa que tiene varios espejos, pero el espejo que me ve el ángulo es este de acá, el más pequeñito, porque los otros espejos sirven para ver otras partes del ojo, ¿ya? Entonces este es un gonioscopio, y con este gonioscopio después yo tengo que enfocar el ángulo para poderlo ver así, ¿no? Y ver si es que se ven todas las estructuras del ángulo, se ven solo 3, se ven 0,2, se ve una o no se ve nada. Y dependiendo de eso lo podré clasificar en si está el ángulo abierto o el ángulo cerrado. Ya, acá es una foto ya más ampliada. Entonces, estos son las 4 estructuras del ángulo iridocamelular que deberían verse en caso de ser un ángulo abierto. Luego ya tenemos los exámenes de imágenes, ¿no? Dentro de los exámenes de imágenes para lo que es glaucoma, básicamente vamos a, no se piden muchos, pero los esenciales son la tomografía de coherencia óptica. El tomógrafo de coherencia óptica es un tomógrafo no de rayos X, como el que es de cuerpo, sino utiliza la luz, la interferometría, ¿no? Y se maneja en consultorio de oftalmología, el paciente se coloca, se le hace ver un punto de fijación y se le toma unas imágenes y me sale, esta es la presentación del resultado. Acá es importante siempre ver los datos del paciente y que coincida su fecha de nacimiento con la que aparece en la hoja, porque la máquina a la hora que analiza las tomas compara al paciente con sus pares según la edad. Si yo me he equivocado al momento de digitar su fecha de nacimiento, me va a comparar con con otras personas de otra edad. Y entonces a la hora que yo vea los resultados pueden estar alterados. Es siempre corroborar que sean los datos del paciente y la fecha de nacimiento para que el software de análisis haya corrido bien los datos. ¿Ok? Entonces acá lo que vamos a tener son datos de la cantidad de fibras nerviosas que tiene el nervio y la cantidad también de células ganglionares. Entonces es fácil, es amigable. Si yo veo resultados, es como un semáforo. Verde, las cifras están bien. Amarillo, límite. Y rojo, están disminuidas. Entonces, por ejemplo, acá yo veo el ojo izquierdo, está bien, ¿no? Se ve todos los resultados en verde. Incluso, todo esto es también ojo izquierdo, me sale por cuadrantes, ¿no? Superior, inferior, nasal, temporal, todo me sale en verde. Si sale en blanco, es superior, o sea, más que el verde, mejor. Pero el ojo derecho, si se dan cuenta, me sale en rojo. O sea, significa que los valores están disminuidos. Y incluso aquí me sale qué sectores del nervio están alterados. Me sale que el superior e inferior, ¿no? Y me sale de acuerdo a los usos horarios cuáles son las partes del nervio que están disminuidas. Entonces, visualmente es también más fácil para poder explicar al paciente. Y lo otro es el campo visual, ¿no? Como hemos dicho, el glaucoma tiene un patrón especial en el campo visual para poder decir que es un daño por glaucoma. Lo que vamos a encontrar son escotomas en este caso, y el tipo de escotoma que es característico del glaucoma es el escotoma arqueado o arcuato y los escotomas paracentrales. Este tipo de escotoma, que es así como un semicírculo, ¿por qué da esa forma? Porque en el fondo de ojo la disposición de las fibras nerviosas será así. Si se dan cuenta, esto es cómo están distribuidas las fibras nerviosas en la retina. Entonces, cuando se daña un haz de estas fibras, la traducción en el campo visual va a ser así, en su misma forma. ¿Ya? Y acuérdense que el campo visual es el reflejo o sea, se da la imagen invertida, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El daño lo tiene en esta parte, pero si yo tengo el examen, me va a salir así, al revés. ¿Ya? O sea, toda la imagen es al revés de cómo se ve en el campo visual.
en relación a la parte anatómica afectada, todo el control. Luego también podemos hacer uso de lo que viene a ser la ultrabiomicroscopía, que es un tipo de ecografía para poder medir el ángulo, o también tenemos VM, que se acá para ver la profundidad de cámara anterior, y esos son exámenes más especiales, ¿no? Y por último también, si es que no tengo nada de eso, aunque sea con mi linterna del celular, puedo yo alumbrar y ver qué tan profundo o estrecho es la cámara anterior. En cuanto al tratamiento del glaucoma, como hemos visto, pues en realidad de todos los factores de riesgo, el que yo puedo actuar, donde yo puedo modificar algo, es en la presión intraocular. Entonces viene a ser el único método de eficacia demostrada para poder tratar de detener o retrasar el daño, más no revertir. O sea, yo no le puedo decir a un paciente que le voy a devolver lo que perdió, ¿no? Simplemente es tratar de aguantar ese nervio para que dure todo lo que el paciente vaya a vivir, ¿no? Tratando de que no se dañe más. Entonces, acá vamos a tener diferentes tipos de tratamiento, tanto médicos como quirúrgicos, y dentro de los quirúrgicos podemos tener lo que son procedimientos con láser o procedimientos quirúrgicos per se. Entonces, dentro de los tratamientos médicos tenemos los medicamentos de tipo los que causan miosis, los mióticos. Acá en el mercado tenemos lo que es la pilocarpina al 2%, que ayuda a aumentar el drenaje del humor acuoso. Este era uno de los medicamentos que tiene muchísimos años de uso, ¿no? Pero actualmente ya se está dejando un poco de lado porque ya hay otro tipo de medicamentos que tienen menos efectos secundarios. Y dentro de esos tenemos los agonistas alfa adrenérgicos. En el mercado aquí tenemos lo que es la brimoridina, que lo que va a hacer es aumentar el drenaje por la vía uveoescleral y también reducir la producción del humor acuoso. También tenemos los beta bloqueadores. Van a disminuir producción de humor acuoso, y acá en el Perú tenemos el timolol. Lo único que hay que tener cuidado aquí son aquellos que no pueden usar beta bloqueadores, ¿no? Aquellos que tienen problemas con el corazón, asma, ¿no? Porque es tópico, pero esa pequeña porción que a veces se absorbe por vía sistémica puede hacer que un paciente que tenga algún tipo de alteración con el ritmo cardíaco se haga muy bradicárdico, ¿no? O que hagan espasmo también bronquial por el uso de timolol, ¿no? Entonces siempre hay que preguntar los antecedentes del paciente. También tenemos los inhibidores de anhidrosa carbónica que disminuyen la producción de humor acuoso. Ahí tenemos dorzolamida, disolamida y acetazolamida. Acetazolamida es el único de los antiglaucomatosos que puede darse por vía oral. ¿Ya? Se usa en casos en los cuales uno va a usar por corto tiempo o en casos de emergencia, porque al ser sistémico, pues vamos a tener depresión de potasio porque es un diurético y va a darle calambres, algunos dolor abdominal. Entonces hay que cuidar bastante lo que son los efectos secundarios en el caso de la acetazolamida, que es por vía sistémica. Y en cuanto a lo que son los análogos de prostaglandinas, esta es la primera línea de tratamiento de glaucoma. O sea, cuando vemos a un paciente que recién está diagnosticado de glaucoma, es usualmente el primer medicamento que damos al paciente, ¿no? Ahí tenemos lo que es la tanopros, bimatopros y trabopros. Lo que hacen es disminuir la presión, pero aumentando la vía uveoescleral. Acá el problema de estos análogos de prostaglandinas, que como son prostaglandinas, tienen un efecto pequeño e inflamatorio. Entonces a algunos pacientes les pone el ojo rojo, ¿no? Entonces comienzan a usar, les ponen los ojos rojos y a veces hace que el paciente deje de usarlo si es que nosotros no le hemos advertido que ese es un efecto normal, porque piensan que el medicamento les hizo daño, ¿no? Entonces las prostaglandinas producen eso casi a la mayor parte de pacientes, ¿no? Un ojo rojo que va disminuyendo con el uso, y lo otro es que les hace crecer las pestañas. ¿Ya? Por eso es que es un componente que utilizan esos rímels para crecer las pestañas. Es una prostaglandina, pero en una dosis bien bajita. Y en los que usan antiglaucomatosos, a veces varones, unas pestañas
¿no? Parece que se hubiesen puesto rímel, pero no, es porque usan prostaglandinas, el latanoprost. Ya en lo que es el tratamiento quirúrgico, usualmente no decimos a un paciente de inicio, opérese. O sea, las cirugías en este caso se reservan para casos que no están bien controlados, glaucomas muy avanzados, o si el paciente no cumple con el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que vive en un lugar muy alejado, nadie lo controla, no hay medicamentos, por ahí no puede comprar, entonces tal vez a ese paciente se le podría sugerir cirugía de un comienzo, pero no se hace de esa manera. ¿Por qué? Porque muchas de las cirugías de glaucoma tienen un tiempo de duración, o sea, no son para siempre. Entonces tampoco no se puede estar operando porque tiene un límite las cirugías. Entonces se trata de llevar el tratamiento médico lo más que se pueda, que sea seguro para el paciente, y cuando eso ya no se puede estirar más, recién se pasa a lo que es cirugía. ¿Ya? O sea, en este caso el glaucoma es así. Entonces lo que es cirugía, ahí ya viene lo que son los procedimientos láser, que también tiene sus indicaciones, usualmente son casos que no son muy avanzados, ángulos abiertos, o lo que es ya cirugía, lo que es la trabeculectomía, que es hacer como una derivación del humor acuoso hacia el exterior, por debajo de la conjuntiva, es el gold estándar para lo que es quirúrgico de glaucoma, que es la trabeculectomía. ¿Ya? Entonces, el tratamiento gold estándar de glaucoma, quirúrgicamente hablando, es la trabeculectomía. Ya cuando las trabeculectomías se pueden hacer, a veces hay pacientes que tienen 1, 2 trabeculectomías, ¿no? Porque a veces se cierran. Ya se pasa a lo que son las válvulas, ¿no? Que la válvula lo que trata es de hacer lo de la trabeculectomía, pero con un plato de silicona, con un tubo que va al interior del ojo para tratar de derivar el humor acuoso del interior del ojo al exterior. Entonces, aquí esto es una trabeculectomía. Lo que vamos a ver en un paciente con trabeculectomía es que se le ha formado quirúrgicamente como una ampolla, parece un abón, ¿no? Ese abón contiene humor acuoso, o sea que hay una comunicación entre el interior del ojo y el exterior, pero está tapado por conjuntiva, ¿no? O sea, está tapado, ¿por qué? Porque no puede haber una conexión abierta, porque podría haber una endoftalmitis, ¿no? Infectarse el interior del ojo si hubiera la comunicación. Y esto se debe mantener patente para que constantemente el humor acuoso se forma y sale una porción hacia ese abón y después difunde, ¿no? Y esta es una válvula que parece un mouse, ¿no? Un mouse con su tubito. El tubito es lo que va al interior del ojo, ¿no? Que acá ven, este es el extremo del tubo que está encima del iris, y por aquí va el humor acuoso hasta el plato, y el plato tiene que estar a su vez cubierto por conjuntiva. No se puede dejar el plato descubierto, porque si no también tendría cualquier microorganismo camino directo hacia el interior del ojo. Hemos dicho hay tratamientos por láser, pero lo que es en cirugía es la trabeculectomía y después el implante valvular. Ahora vamos a hablar con algo así de algunos tipos de glaucomas secundarios, ¿ya? Que obviamente en lo anterior es más como si fuese un glaucoma de ángulo abierto primario. En los glaucomas secundarios ahí podemos tener el glaucoma congénito. Es un poco raro de ver. Yo creo que he visto una sola vez un bebé con glaucoma así igualito como el de la foto. Venía con su mamá de la sierra, y la mamá lo traía porque quería ver, porque su hijito tenía ojos celestes, ¿ya? Entonces, no es que sea el ojo celeste, sino que la córnea ha adquirido un color azulado porque está edematizada, ¿no? Y el edema es porque la presión está alta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el bebé no me va a decir nada? Porque usualmente puede ser neonatos o de pocos días de nacido. Lo que vamos a notar es que hay un lagrimeo, una epífora, fotofobia, o sea, al alumbrarlo con la linterna no puede ni siquiera abrir los ojos y tiende con mucha fuerza a cerrar los párpados, ¿no? Que es el blefaroespasmo. En este tipo de glaucoma lo que hay son algunos restos embrionarios a nivel de lo que es
el ángulo iridocamerular. Entonces, obviamente, lo que se tiene que hacer ahí es una cirugía para liberar todos esos restos embrionarios y abrir otra vez el ángulo. Entonces, haciendo eso que se llama goniotomía, puede bajar la presión intraocular. Otro tipo de glaucoma que también vemos acá en Perú con bastante frecuencia es el glaucoma pseudofoliativo. La pseudofoliación es un tipo de degeneración sistémica que no solo afecta el ojo, sino otros órganos. Y lo que vamos a ver es que en el cristalino, si se ven acá, hay como unos círculos concéntricos. Es como cuando hay humedad en la pared y comienza a descascararse la pintura, ¿ya? Eso se ve así, ese es el aspecto que tiene el cristalino. Se va como descascarando este material que es como fibrilar, extracelular, y lo que hace es tapar la malla trabecular. Entonces, cuando yo veo un paciente con pseudofoliación, no todos los pacientes con pseudofoliación me van a hacer glaucoma. Yo puedo ver pacientes con pseudofoliación y que su presión está normal, pero yo sé que en algún momento podría aumentar su presión del ojo, entonces hay que usualmente operar de catarata a estos pacientes para liberar un poco del material que podría después descascararse y tapar la malla trabecular. Luego hay otro tipo de glaucoma que es el glaucoma pigmentario. Como su nombre lo dice, lo que hay es un exceso de pigmento como que se soltara el iris y va a ir a tapar la malla trabecular, ¿no? Entonces, acá es tratamiento médico, por lo que ya hemos mencionado, y posteriormente, si es que no se llega a controlar, ya pasa lo que es tratamiento quirúrgico. O sea, casi todos los tipos de glaucoma se tratan de la misma manera. Este es un tipo de glaucoma que es un poco diferente del resto, es el glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular, como su nombre lo dice, hay una neoformación de vasos. Si se dan cuenta, esto de aquí son vasos en el iris. Y normalmente el iris no tiene por qué tener vasos visibles. Este signo se llama rubiosis. O sea, cuando yo veo un paciente que tiene esto, es un indicio de que hay isquemia. ¿Cuál es el origen de la isquemia que me ha dado esta neovascularización? Puede ser diabetes, es la causa más frecuente. O sea, acá al menos cuando yo veo, ¿usted es diabético? ¿No? Es lo más con mayor frecuencia que te diga que sí, ¿no? Y esto me indica que es una retinopatía diabética proliferativa avanzada. Y ya en segunda instancia viene el resto, ¿no? Cualquier enfermedad obstructiva vascular, puede haber tumores, una inflamación crónica intraocular, fístulas, retinopatía de la prematuridad, ya eso ya va en segundo plano. Pero la principal causa de glaucoma neovascular es retinopatía diabética proliferativa avanzada. Y lo que vamos a ver es que hay vasos anormales en el iris y estos vasos también van a llegar al nivel del ángulo y van a ocasionar que se aumente la presión intraocular. Entonces, acá obviamente yo tengo que tratar la causa, porque si la causa es retinopatía diabética, tengo que tratar primero eso, o sea, la retinopatía diabética, con láser, con inyecciones de antiangiogénicos. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, la presión nunca se va a controlar. Y acá se trata de manejarlo de fondo. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la emergencia oftalmológica, que es el cierre angular primario agudo o glaucoma agudo, ¿no? Que hemos dicho que este se presenta dentro de los glaucomas de ángulo cerrado o estrecho, ¿no? Entonces, el cierre angular primario agudo o capa, ¿no? Va a producirse porque el iris, por algún motivo, que su principal mecanismo es el bloqueo pupilar, se adosa al cristalino. Entonces, este es el borde de la pupila. Si el iris y el cristalino se pegan el uno al otro, ¿qué va a pasar? El humor acuoso está produciéndose aquí, ¿no? En el cuerpo ciliar. Sigue produciéndose, pero no tiene salida, porque normalmente debe ir por acá.
al no tener salida, lo que va a pasar es que el humor acuoso va a comenzar a bombar el iris hacia adelante. Y este abombamiento del iris va a ocasionar que me va a cerrar el ángulo. ¿Ya? Entonces, el mecanismo es el cierre del ángulo ocasionado por un abombamiento del iris secundario a un bloqueo en la pupila. ¿Ya? Todo es mecánico aquí, ¿no? O sea, se cerró aquí en el borde de la pupila, me abombó el iris, el humor acuoso que se sigue produciendo, y este iris abombado hacia adelante me cierra mi ángulo, que es por donde iba a drenar el humor acuoso. Doctora, una pregunta, ¿por qué el iris se pegaría al cristalino? Puede ser, por ejemplo, un cristalino que esté intumescente hacia adelante. Puede ser también, hay anomalías del iris mismo, hay unos tipos de iris que se llaman, un nombre, no me acuerdo, en el cual está como plegado y eso hace que sea más factible que se pegue al cristalino. También si hay alguna tumoración que de la parte posterior me rote un poco el cuerpo ciliar hacia adelante, hace que el iris dé una conformación hacia el cristalino. Y anatómicamente, como hemos dicho, los que son más predispuestos son los de glaucoma de ángulo, los que tienen ángulos estrechos, porque no todos los que tienen ángulos estrechos tienen glaucoma. O sea, si nosotros nos hiciéramos a todos un examen de gonioscopía, tendríamos un porcentaje que tiene ángulos estrechos, lo cual no significa que vas a hacer glaucoma en alguna parte de tu vida, pero sí te da más riesgo de hacer un cuadro agudo que aquel que tiene ángulo abierto nunca va a tener. O sea, el ángulo agudo nunca te va a dar la emergencia. El ángulo estrecho podría ser si se reúnen ciertas coincidencias en el camino, ¿no? Porque dice, ¿por qué si yo tengo ángulo estrecho y él también, a mí me dio y a ti no? A veces también son cosas del azar, ¿no? Porque a algunos le da y a otros no. Entonces, el cierre angular primario agudo es la emergencia oftalmológica que puede llevar rápidamente a la ceguera al paciente en cuestión de horas, de los cuales hay muchos mecanismos que pueden llevarme a que se produzca este cierre agudo, pero el principal es el bloqueo pupilar. Ahí, acá está el resto que les estaba diciendo, ¿no? Hinchazón, inflamación, quiste, el cuerpo ciliar, puede haber sinequias, puede ser que el humor acuoso se desvió hacia atrás en la cirugía. O sea, son muchos los mecanismos que pueden ocasionarme eso, pero el principal es el bloqueo pupilar. Entonces, este bloqueo pupilar, ¿no? Acá está bloqueado, como hemos dicho, el humor acuoso lo que va a hacer es que el iris se vaya hacia adelante, se abomba, cierra el ángulo y la presión pues lo que va a subir a valores exorbitantes, que incluso ya el tonómetro no me llega a marcar. Principal mecanismo, bloqueo pupilar, aquí está, ¿eh? El mecanismo, el abombamiento del iris hacia adelante, cerrando el ángulo. Entonces, la emergencia oftalmológica, que es el cierre angular primario agudo, es el cierre angular más el aumento de la presión sintomática. Y va a ser, es el tipo de glaucoma que da más síntomas. Pero hay factores que pueden precipitar eso. ¿Qué cosa me puede precipitar a mí que se cierre mi ángulo bruscamente? Cualquier situación en la cual la luz sea de baja intensidad, o sea que me dé una midriasis media. Entonces se dice que incluso hasta por ir al cine, en una persona que tiene ciertas características anatómicas, podría desencadenarle una crisis de glaucoma agudo, ¿no? Y ciertos medicamentos, ¿no? Incluso nosotros cuando hacemos los exámenes médicos en oftalmología que dilatamos al paciente, si uno lo dilata sin haberlo visto y va a hacerle una midriasis con la tropicamida, podría ese examen desencadenarle una crisis estando ahí en consulta externa. Entonces, ¿qué medicamentos están asociados como desencadenante de una crisis? Ahí tenemos anticolinérgicos,
la atropina, la tropicamida, el bromuro de ipatropio, incluso antidepresivos tricíclicos, simpatomiméticos, la fenilefrina, el salbutamol, ¿ya? Algunos medicamentos que se usan para las gripes, ¿no? Que ustedes han visto, van a la farmacia, te dan el que tiene de todo, te seca la garganta, te seca los mocos, te calma la tos, tiene pseudoefedrina, y si tiene un ángulo estrecho, podría hasta tomar el medicamento para la gripe y terminar en emergencia por esta emergencia. ¿Ya? Entonces, hay diferentes tipos de medicamentos que podrían darme una midriasis media como efecto secundario del medicamento y eso desencadenarme la crisis. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno prescribe. El diagnóstico va a ser clínico. O sea, acá básicamente no vamos a necesitar nada complejo en cuanto a exámenes auxiliares. ¿Por qué? Porque el paciente viene con un dolor extremo. Es uno de los dolores más fuertes que alguien puede experimentar. Va a ser unilateral, ¿ves? Sería piña que le dé los dos ojos, pero yo nunca he visto. Es de un solo lado, es un dolor severo, es un ojo rojo, el paciente puede estar incluso diaforético, nauseoso, haber vomitado por síntomas vagales, ¿ya? Va a decir que le duele la cabeza, el ojo, puede irradiarse hacia la parte de atrás, la visión puede bajar porque al estar la presión muy alta, la córnea se edematiza. Y lo que se va a ver es que el espacio en lo que es la cámara anterior está reducido, es como si el iris y la córnea estuvieran muy cerca y la pupila se va a ver así, ¿no? Con una midriasis media, pero que no hay respuesta a la luz, ¿no? Porque normalmente uno le pone la luz del teléfono y la pupila cierra, ¿no? Es el reflejo fotomotor, pero en este caso está prácticamente abolido, es una pupila que no responde. La presión intraocular puede estar volando, puede estar en 50, 60, 70, incluso uno ya no tiene más donde girar en el tonómetro, porque está tan alta que ya no hay valor que pueda ser medido con el tonómetro, ¿ya? Y la córnea ya no lo vamos a ver tan transparente. Cuando la presión supera los 30 milímetros de mercurio, la córnea ya deja de verse transparente, ya se torna un poco turbia, un poco azulada, blanquecina. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a ver, porque acá si se dan cuenta no se ve transparente, está como ligeramente velada. El fondo de ojo a veces va a ser difícil de ver, porque si la córnea está así, si yo quiero mirar hacia adentro también voy a ver borroso, ¿no? Entonces básicamente son los síntomas y lo que yo examino al mirar al paciente. Entonces si puedo, le mido la presión, si tengo, ¿no? Porque si yo estoy en una emergencia en un hospital general, ahí no hay cómo medir la presión. Entonces lo único sería tocarlo, ¿no? Porque el ojo tiene un tono. Si ustedes se tocan su ojo, no es duro, no es como si fuese la mesa, ¿no? El tono es como si fuese la punta de la nariz, más o menos. Entonces ese sería como mi tono más o menos de mi ojo. Pero en el glaucoma agudo yo voy a tocar y es una piedra, ¿no? Es duro, ¿no? Entonces ahí indirectamente tendría una noción de que está aumentado el tono ocular. ¿Y tocar por encima del párpado? Con el ojo cerrado. Ajá. No nos va a necesitar de más estudios auxiliares. Acuérdense, pupila ovalada verticalmente y no reactiva la luz. Edema en la córnea. Hiperemia conjuntival en los 360 grados. Más algo así, ¿no? La córnea está deslustrada, no hay el brillo que normalmente vemos. Ojo rojo, doloroso, pupila en midriasis media. Después más adelante van a ver otro cuadro que es la uveitis. La uveitis también se puede presentar así con un ojo rojo, doloroso, pero en la uveitis la pupila está en miosis. En esto, que es el glaucoma agudo, está en midriasis. ¿Ya? Entonces me diferencia, y acá el tono está alto. En la uveitis el tono más bien está bajo. En cuanto a pruebas complementarias, como les digo, básicamente es la clínica, la anamnesis, y acá lo que tenemos que hacer es manejo inicial, tratar de detener la isquemia, el dolor y evitar las consecuencias.
Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Disminuyendo la presión intraocular. Y el manejo definitivo es romper el bloqueo pupilar, ¿no? Porque esa es la fisiopatología de esta crisis. Entonces, para el manejo definitivo se va a hacer una iridotomía con láser, que es para poder tener un orificio en la parte donde el iris, que hemos dicho, el iris se ha venido hacia adelante, ¿no? Está tapando el ángulo. Entonces, lo que se hace con láser es disparar láser para hacer un huequito, como si la polilla se hubiese comido la ropa, pero en el iris, y por ahí va todo el humor acuoso que está atrás, acumulado, va a ir por ese huequito, para poder salir hacia la parte anterior del ojo. Ese es el manejo definitivo. Doctora, disculpe, cuando no se hace esto, al final el problema es que comprime el nervio, ¿verdad? El nervio. La presión es tan alta que ya, o sea, lo que hace es, toda esa tensión se transmite a la parte posterior, ahí está el nervio óptico, entonces disminuye todo lo que es el flujo neuronal y comienza a morir el nervio. Por eso es cuestión de tiempo, ¿no? Mientras más tiempo demoremos en bajar la presión, más sufrimiento del nervio. Gracias. Entonces, el cierre del ángulo puede producir daño permanente y en horas. Entonces, es urgente bajar la presión intraocular. Entonces, acá vamos a tener, como hemos dicho, nuestro objetivo es bajar la presión. Los medicamentos que hemos visto hace un rato van a tener un tiempo de acción. O sea, va a demorar en actuar, no es que me actúa apenas yo lo instila. Yo lo instilo la gota. Entonces, para iniciar no es muy conveniente, porque me va a demorar. Entonces, aquí ya tengo que ver qué opciones tengo. La parte definitiva, que es la iridotomía periférica láser, no todos tienen un láser en emergencia y no tienen oftalmólogo de guardia. Entonces, a veces hay un tiempo hasta hacer el tratamiento definitivo, pero lo que yo tengo que hacer de inicio es bajar la presión. Entonces, esto que son la parte de medicación tópica lo puedo hacer después de haber manejado la parte en sí de emergencia. En la emergencia lo vamos a tratar, puede ser con hiperosmóticos. En este caso tenemos el manitol al 20% y lo que es la glicerina, si es que por A o B no tengo manitol, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy en mi serum allá en una posta, de repente ni manitol tengo, ¿no sé? Pero glicerina, tal vez sí, eso es más fácil. Entonces, ¿qué hace? 2 frascos de glicerina en un café sin azúcar, porque la glicerina es muy dulce. Si alguna vez es dulcísima, entonces se disuelve y se le hace tomar al paciente. Si pueden, antes le ponen un dimidrinato, porque como hay síntomas vagales, el paciente va a estar con náuseas. Entonces, para que pueda tolerar tomarse la glicerina. ¿Ya? Si no, la alternativa es el manitol, ¿no? El manitol se le va a poner más o menos como 200 centímetros en bolo, en lo venoso, por una vez, ¿no? Ese sería el manejo con hiperosmóticos. Y ahí sí podemos usar el inhibidor de la anhidrasa carbónica, que es la Z-solamida, que se da por vía sistémica, que es por vía oral. Y también se le pueden dar 2 tabletas juntas en una sola toma, porque lo que necesitamos es bajar esa presión. O sea, liberar el asunto lo más rápido que se pueda, ¿no? Para poder después pasarlo al oftalmólogo. Y se puede dar también algo de analgesia. Entonces, algunos oftalmólogos pueden hacer algunas maniobras de tratar de liberar el iris mecánicamente, pero para eso también se necesita algún instrumental especial, ¿no? Que no todos tenemos ese tipo de gonioscopios así. El definitivo, como hemos dicho, es la iridotomía láser, que es esto, hacer este orificio con láser. Pero ¿qué pasa? Que el láser, para que me haga efecto, tengo que tener transparencia de la córnea, porque el láser es luz. Si la córnea está opaca, el láser no pasa, se queda adelante. Entonces, si la presión es muy alta y no puedo, la córnea está todavía, o sea, deslustrada y no penetra el láser, lo otro es hacerlo quirúrgicamente. Y quirúrgicamente se vería así, es más grande, ¿no? Porque para eso ha entrado una tijera y ha tenido que cortar. Eso ya es en sala de operaciones, mientras que el láser se puede hacer en un consultorio.
Y ya después de que se sale de esa emergencia, lo otro que se sugiere al paciente es retirar ese cristalino. O sea, quiero yo tener más espacio en ese ojo que tiene los espacios estrechos. Y una manera de liberar espacio es retirar el cristalino, ¿no? El cristalino más o menos mide de 4 a 5 milímetros de grosor. ¿Ya? Entonces, al retirarlo, estoy ganando espacio, porque un lente intraocular que se pondría en su lugar mide de grosor 1 milímetro. Entonces, cuando vean algún paciente que se ha operado un ojo de catarata con lente y el otro todavía sin operar, van a ver que el ojo que tiene ya la cirugía está más espacioso y el otro que está sin operar todavía está con poco espacio. Entonces, es una de las cosas que se sugiere al paciente posteriormente. Y lo otro, si me pasó en un ojo, si yo he tenido un cuadro de emergencia en un ojo, la posibilidad de que me pase en el otro en 5 años es del 50%. Entonces se tiene que hacer lo mismo de láser en el otro, no esperar que le pase, sino hacerlo de forma preventiva, profiláctica. Entonces el pronóstico va a depender de cuánto nos demoremos. Mientras más nos demoremos, más se daña el nervio, porque la isquemia me va a deteriorar progresivamente las fibras nerviosas. Entonces, depende el pronóstico del momento del diagnóstico, cuánto nos demoramos y cuánto nos demoramos en bajar la presión. ¿Ya? Entonces, en sus manos va a estar tal vez en algún momento algún paciente, porque va por dolor y va por ojo rojo, o sea, va a emergencia. Y es un dolor muy intenso. Entonces, acordarse, hay que bajarle la presión. Los síntomas del paciente: dolor insoportable, náuseas, vómitos, ojo rojo. ¿Y qué voy a observar yo? La pupila midriática, ojo reactiva y el ojo duro. Si es así, tengo que bajarle la presión. Acetazolamida, 2 tabletas juntas, que viene de 250, manitol endovenoso o glicerina por último. Y después ya va al oftalmólogo para hacer la iridotomía con láser, que es el tratamiento definitivo. ¿Ya, chicos? Bueno, eso es todo con respecto a lo que es glaucoma. Espero que les haya